Entre 1996 y 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha declarado la nulidad electoral en 3 ocasiones. En el 2000, anuló la elección de gobernador en Tabasco. En el 2003 y en el 2015, 2 ocasiones, anuló las elecciones de gobernador en Colima. Acompáñenos. El tema hoy es nulidad electoral y hoy nos acompaña y el maestro Rodrigo Escobar. Él es secretario de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, especialista en Derecho Electoral, catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM. Hoy aquí en Juzgue Usted. Hemos ya transcurrido más de 8 meses de un proceso electoral pues, que ha contemplado muchísimo esfuerzo por parte de los partidos y de los candidatos, muchísimos recursos invertidos. Y hay quienes dicen que esta elección, tanto la presidencial como alguna elección también para el Congreso, pudiera anularse. ¿Cuáles son las causales, maestro Escobar, de anulación de una elección? Bueno, hay que distinguir en principio las causales de nulidad de una votación que se recibe en una casilla. Ajá. Y la nulidad per se de la elección. Okay. La nulidad de la votación o de una elección lo que persigue es el respeto al sufragio. Hay una serie de principios que deben cumplirse para que el voto se considere válido. Que el voto sea universal, o sea, que vote todo el mundo, que el voto sea libre, que nadie esté por un lado de la casilla soplándole para que vote por alguien, que el voto sea secreto, o sea, que solamente el ciudadano en la mampara, frente a su conciencia o su convicción, sea el que emite el sufragio. En fin, hay una serie de principios. Las nulidades entran en juego cuando estos principios se rompen, cuando hay algún elemento por ahí que hace dudoso el resultado de la elección. Y por eso es que la Constitución ordena que se establezca un sistema de nulidades, precisamente para depurar, para quitar estas irregularidades que puedan existir, pero sobre todo que puedan alterar el resultado de la elección. Una de las causas de la nulidad de una elección es el excesivo gasto de recursos en campaña. ¿Cómo se puede llegar a eso si la fiscalización se da muy a toro pasado? Sí, la Constitución, apenas en la reforma reciente de 2014, incorporó como una de las causas de nulidad más relevantes, de hecho la ponen en la Constitución, que es el rebase de tope de gastos de campaña. Exacto. Cada proceso electoral, la Autoridad Electoral Nacional, el INE, y las autoridades electorales locales establecen un tope de gastos de campaña. ¿Esto qué quiere decir? La cantidad máxima que un partido puede gastar. No puede rebasar ese tope de gastos de campaña. Si ponen 100 pesos, no puede gastar 101, 102, 120, 200. Sin embargo, para que esta causa de nulidad pueda ser acreditada, lo que se necesita primero es que el INE, que es la autoridad encargada de la fiscalización de todos los procesos electorales nacionales, y federales y locales. Esto hay que tenerlo bien claro. El INE este año va a auditar más de 20,000 elecciones. Exacto. Y esto lo tiene que hacer antes de que se declare, de que tomen posesión los funcionarios que vayan a desempeñar un cargo. Entonces, el INE tiene una función de determinar en un plazo muy breve si un candidato excedió el tope de gastos de campaña, para que en ese momento se dé conocimiento a la autoridad competente para que esa elección sea anulada. Ese plazo sería desde el momento de la elección hasta el de la toma de posesión. Sí, de hecho, de acuerdo al régimen de fiscalización, los partidos políticos ahorita, en este momento que están en campaña, ellos están rindiendo periódicamente informes, precisamente para que no llegue la jornada electoral y después de transcurrir la jornada electoral, entonces se venga la avalancha de informes y de facturas y de contratos y que el INE esté en ese momento a las carreras fiscalizando. Desde el inicio de las campañas, los partidos políticos tienen la obligación, hay todo un sistema que ha diseñado el INE, de estar cargando en este sistema todas las operaciones, tanto de ingresos, la gente que le pone lanita por financiamiento privado, como los recursos que está recibiendo de la propia autoridad electoral. Y a su vez, en qué los está gastando. O sea, son los 2 elementos que son fundamentales. ¿De dónde recibo el dinero y en qué me lo estoy gastando? Entonces, una vez que ha transcurrido la etapa de campañas, el INE cierra este proceso y es cuando empieza entonces ya propiamente el proceso de fiscalización para determinar, 1, si hay dinero ilícito, que es otra causa de nulidad.
O sea, si hay dinero que provenga, por ejemplo, de un organismo público, de una autoridad, o que pueda provenir también del crimen organizado, de la delincuencia O de organizada, una empresa. o de una empresa que están limitadas para poder aportar dinero a las campañas, entonces el INE pueda ya cerrar el ciclo y determinar de dónde vinieron, a dónde fueron y si se mantuvieron dentro de estos límites que establece la propia autoridad electoral. Es un sistema sobreregulado, eso hay que reconocerlo. A cada reforma electoral se le han ido incorporando al INE más y más y más atribuciones y en realidad la autoridad electoral en muchos elementos está rebasada. El ejemplo claro es la fiscalización. El tamaño que tiene, del reto que tiene la autoridad electoral es descomunal. O sea, decíamos hace rato, son casi 20,000 cargos, pero no solamente son los cargos. En cada cargo hay 3, 4, 5 candidatos que tienen que rendir su informe de gastos de campaña. Entonces, esto se multiplica por miles y miles de informes que la autoridad tiene que revisar en un plazo muy breve. Lamentablemente, esa sería una de las causas de la nulidad de una elección. Así es, sí, como lo comentábamos hace rato, el rebasar el tope de gastos de campaña o incluso recibir recursos públicos para la campaña o bien recibir recursos por parte del crimen organizado o de la delincuencia, aunque no sea organizada, aunque sea delincuencia desorganizada. ¿Qué es lo más grave? Exactamente, que es algo muy grave, ¿no? Que tengamos presidentes municipales, que tengamos diputados, que pudieran haber recibido recursos por parte de este tipo de grupos o por parte de dependencias de gobierno, es una situación que efectivamente, por eso la Constitución lo considera una causa de nulidad, pero además una causa de nulidad que la pone en la propia norma fundamental. Gracias. Gracias, maestro.